Bueno, muy buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a este Hola. espacio, nuestra conversación número 6, conociéndonos, ¿no? El trabajo que hacemos con los líderes. Está genial. Te quiero dar las gracias por haber aceptado estar participado. Sigo insistiendo, yo no soy periodista, simplemente soy una chusma, que me gusta saber de la vida del otro. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos generar entre todos los líderes? Ya estuvimos con Nidia de Paraguay, que hace deshidratación de vegetales. Estuvimos con Gustavo Rivas desde Guatemala, con Raúl desde Ortiz, con su café desde Venezuela, con Paulina desde Chile. Así que hoy nos vamos a trasladar a la República de Corrientes, que está dentro de la República Argentina, la provincia de Corrientes. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Realmente un gusto, un saludo para vos, felicitaciones por la iniciativa, realmente muy bueno lo tuyo y saludos a todos los amigos y a la gente que nos está viendo o eventualmente nos pueda ver. Así que realmente es un gusto, un honor. Esto se sube por YouTube, sale en directo, pero sale y lo puedes escuchar. Buenos días, buenas noches, buena madrugada. Cuando estés aburrido, conectas. Así Dani, es. ¿sos correntino? Orgullosamente correntino. Sí. Se le dice habitualmente la República de Corrientes, pero es una provincia que está dentro de nuestro país, en la zona que se llama Mesopotamia. Mesopotamia. Contanos cómo es Corrientes. Bueno, yo creo que lo de República de Corrientes es una frase que se acuñó hace mucho tiempo porque Corrientes ha sido una provincia particularmente rebelde, por decirlo de alguna manera, a lo largo de su historia, ¿no? Con levantamientos contra el poder central en varias Claro, oportunidades. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Así sí. que, básicamente, Y en por eso, Malvinas también, los cuchilleros correntinos fueron emblema. totalmente, totalmente. Es decir, esta provincia que tiene una mezcla, un crisol de razas, pero fundamentalmente aquella conjunción entre el hispano y el aborigen o los pueblos originarios, se nota mucho en sus creencias, en sus costumbres, en su esencia, en su idiosincrasia, llámese baile, comidas típicas, creencias, como dije recién, y en una férrea defensa de nuestras tradiciones. Por eso dije al principio orgullosamente correntino, ¿no? Claro, porque aparte tenemos Con todo respeto lo digo, obviamente, por el gusto de pero las personas. hay una realidad. Argentina somos un país geográficamente muy grande, muy grande. Y en esas extensiones que tenemos, somos 7 líderes que están ubicados, bueno, vos en Corrientes, en la Mesopotamia, a tu altura, pero ya más al lado de Chile, está José Muñoz en Catamarca. Bueno, y acá en Buenos Aires tenemos, todas las mujeres somos de Buenos Aires, salvo Claudio, que es de Quilmes, después está Pato Bolsa 9 de Julio, son todos de provincia. ¡Ah, no! Y Alina, que está en el Chaco, que viene El en el Chaco, norte. claro. Alina Ruiz, que viene en el norte del Chaco. O sea que Muy cerca de Corrientes. muy cerca de Corrientes. Igualmente, o sea, pero bueno, cada uno con características distintas. Vos fuiste distinguido como líder de la ruralidad, ¿en qué año? En el año 2021, creo que Fuiste uno de los primeros, fui uno de los primeros, sí, y efectivamente. no el primero. Y tal vez de Argentina, todos los que nombraste, me parece que fui el primero. No, de Argentina sos el primero, sin duda. Porque después nos hicieron a los otros 5 todos juntos, o Exactamente. 4 o 5 todos juntos, y final a Claudio. Pero vos Exactamente. de Argentina sos el primero, pero creo que sos el primero, si no sos el primero de toda América, o uno de los primeros de toda América. Por ahí anda la cuestión. Sí. ¿Y Sí, por qué lo efectivamente. eligieron como líder? Bueno, la verdad que yo por ahí digo, perdón, voy a ajustar un poquito la cámara. La verdad que yo por ahí digo, cuando a mí me llamaron, hasta creí que se trataba de una broma. Hay una anécdota muy particular de esa época, porque a mí me llamaron del ICA de Costa Rica, primero de Buenos Aires, después de Costa Rica. Yo desconocía el número del que me llamaban, por supuesto. Bueno, el primero de Costa Rica, como dije,
y me dijeron, usted te ha sido distinguido o ha sido seleccionado como líder de la ruralidad. Entonces yo le explicaba, le digo, mire, si bien yo vivo en un pueblo pequeño que vive de la ruralidad o se nutre mucho de la ruralidad y enseño en el campo, yo no soy productor, no. Entonces me explicaron que el objetivo era reconocer a quienes en la pandemia, en ese caso, estamos hablando del año 2020, parte de 2021, habían contribuido o habíamos contribuido teóricamente a mantener a las personas conectadas y en este caso desarrollando la actividad educativa a través en este caso fue la radio, algo muy novedoso en cuanto al método, no en cuanto al medio usado, ¿no? Bueno, esa fue la explicación, obviamente entendible, y yo siempre digo que fue a lo mejor un título muy pretencioso para alguien que solamente estaba o estoy o cumplo mi trabajo, y esto no es una falsa modestia, es algo para lo que me pagan y es mi medio de vida y yo soy docente, aparte de otras ocupaciones que tengo. Vos sos maestro rural. Sí, sí. Sos maestro rural. En realidad mi título es profesor de enseñanza primaria, es decir, maestro de primaria. Y sí, por una circunstancia muy particular, llevo horas de profesor en un colegio rural secundario. Aclaro que toda mi vida docente, que no es tan extensa tampoco, porque trabajé mucho tiempo como periodista fuera de mi localidad, entonces no tenía tiempo de trabajar como docente. Aclaro que toda mi carrera docente, estamos hablando de 15, 17 años aproximadamente, la verdad que yo perdí la cuenta, lo hice en escuelas rurales primarias. Fui director de una escuela de cuarta categoría, como se conocen acá, era director a cargo de chicos de primero a séptimo grado en esa época, tenía 13, 14 alumnos divididos en distintos grados. Bueno, y en fin, y después en otros colegios le daba clases en chicos de primer grado, de tercero, depende de dónde me tocaron los chicos. Algo. La provincia de Corrientes tiene una ciudad capital, que se llama Corrientes, sí, sí. Es una ciudad muy importante en la Mesopotamia, pero que vos no vivís ahí. ¿A cuántos kilómetros vivís de Corrientes? Bueno, yo vivo, para ubicar geográficamente, vivo en San Roque. Es una localidad que tiene 250, va a cumplir 253 años. Fue fundada en 1773, uno de los primeros pueblos de la provincia. Fue capital de la provincia en la guerra de la Triple Alianza, cuando las tropas paraguayas invadieron Corrientes. El gobernador Lagraña estableció aquí su gobierno. De hecho, es el único caso en el interior de la provincia de un pueblo que se ha convertido en capital de la provincia precisamente por un tiempo prolongado, donde el gobierno se asentó en esta localidad. Está acá, esa casa de gobierno, invito a que, de paso hago promoción turística, está aquí a 2 cuadras de mi casa, en la plaza, frente a la plaza principal, y tiene una de las iglesias más antiguas de la región, una iglesia de 1773, con paredes de barro apisonado. 250 años. 250 años, 253, paredes de barro apisonado, con un espesor de 1,50 m, 1,70 m aproximadamente en algunos lugares. Así que bueno, esta localidad está ubicada a 130 kilómetros al sudeste de la provincia, de la capital de la provincia, que está en un ángulo, digamos, está en el noreste de la... ¿Y cuántos habitantes tiene? Noroeste está Corrientes. Y nosotros estamos al sureste, ¿sí? ¿Y cuántos habitantes tiene San Roque? San Roque tiene alrededor de 10.000 habitantes, según el último censo. Estamos sobre la ruta nacional número 12, que conecta a Corrientes precisamente con la capital federal, con Cava. Repito, y estamos a más o menos 30 kilómetros, para que se ubiquen geográficamente, del río Paraná, a la altura de Bellavista, que es una localidad bastante importante y conocida, y a unos 80 kilómetros, sí, pesca, turismo, sí, la fiesta de la naranja. Estamos a 110 kilómetros de Goya, que es la pesca, donde se hace la pesca del surubí. Estamos a 110 kilómetros de Mercedes, que es la ciudad mediterránea, la del centro de la provincia, y a 80 kilómetros... Para los que no conocen, a 180 kilómetros... Perdón,
está a la vera de dos ríos, el Paraná y el Uruguay, está rodeada de agua. Exacto. Nosotros estamos más hacia el Paraná, centro, viene a ser ubicado geográficamente, sin tener la referencia de la capital, en el centro oeste de la provincia, más cerca del Paraná, 30 kilómetros, y a unos 180 kilómetros de los esteros de Liberá. Tenemos muy cerca los esteros del Batel, que es un sistema muy similar a Liberá, que vendría a ser casi parte de todo esto, rodeado de ríos, a la vera del río Santa Lucía, un río muy lindo, de 190 kilómetros de extensión, que desemboca en el río Paraná. O sea, eso es básicamente el lugar donde está ubicado. Y yo enseñaba, o enseño, en una colonia que se llama Colonia Pando, que está distante 33 kilómetros de San Roque por un camino de ripio, que es la ruta provincial 19, y es una zona productiva muy rica en producción, sobre todo frutícola. Bueno, ahora estamos en una época muy importante que es la de la sandía, digamos. Gran parte de esta sandía va a distintos puntos, tanto del país como incluso a veces del exterior, ¿no? La sandía corricanza. Y ahí, bueno, en Colonia Pando, que tenemos gracias a vos conocí a nuestra querida Blanca y a su hija Federica, que vinieron el año pasado para la fiesta nacional de las mujeres rurales, vinieron acá a Las Flores. Fiesta nacional no somos todavía, bueno, a la fiesta, a la celebración de las mujeres rurales. Ahora, la ruralidad es muy fuerte en tu zona, entonces. Y vos, sin duda, llevar adelante, ser maestro en una zona rural, como hoy contaba, bueno, vos podés ser director, pero cuando uno es director, muchas veces tiene niños que van desde jardín infantes hasta preadolescentes, todo el arco de edad, todo el arco etario. Sí, totalmente. Las escuelas primarias, como en distintos lugares del país, supongo yo en todo el interior de la República Argentina, tienen casi las mismas características, con todo lo que esto implica. Uno ve los informes a veces de la televisión, las carencias, los problemas de transporte, ni qué hablar de los problemas de conectividad, digamos. Las escuelas primarias están atravesadas por, primarias y secundarias, están atravesadas por la misma problemática de lo que pasa en cualquier lugar del país. Y más en la época de la pandemia, en donde nos vimos todos absolutamente sobrepasados de todo. ¿Y cómo fue ser maestro rural en la pandemia? Yo creo que... Te pregunto, porque en cualquier lugar, bueno, la conectividad estaba, o sea, la fibra óptica, o en esa época, llega a todos lados. Llegaba a muchos lugares en la ciudad. En la zona rural, en esa época sobre todo, prácticamente no existía. Bueno, yo puedo hablar de esto que particularmente a mí me había hecho tomar la decisión de hacer lo que hice en su momento, ¿no? Primero digo que hasta el día de hoy hablar de conectividad en todo el interior profundo me parece todavía hablar de algo que no existe en su totalidad. Por varias razones. Primero por cuestiones estructurales. Nuestro país, vos lo decías recién muy claramente, es un país muy grande, muy extenso. Para llevar conectividad a través de antenas se necesita una buena estructura. La fibra óptica recién se está instalando. En Corrientes de hecho se ha hecho mucho en fibra óptica. Tenemos una suerte de anillo en toda la provincia, pero hay que decir que estas localidades pequeñas no están servidas muchas de ellas todavía por la fibra óptica. Y en cuanto al servicio aéreo o hacerlo a través de antena, todo está relacionado con la relación costo-beneficio, digamos, ¿no? Entonces, Colonia Pando, por ejemplo, tiene una antena de internet, y tenía en la época de pandemia ya, pero ese servicio de internet llega a pocas casas, digamos. O sea, a ver, para que se entienda, ¿qué es Colonia Pando? Colonia Pando es un municipio nuevo, desde el año 2009 funciona como municipio, y el núcleo urbano está en lo que se llama Colonia Pando propiamente dicho, y de ese núcleo urbano dependen 7 colonias distintas, ¿no? Que están distantes a 10, 12, 15, 20 kilómetros. ¿Sí? ¿Colonia sería lo mismo que paraje? Sí, debe ser. Claro, es un poco más grande que un paraje, digamos, una colonia, una conformación urbana, donde ya hay servicios, donde las casas están
se va formando el pequeño pueblo, como vamos a decir, ya tiene una plaza, tiene una comisaría, un centro sanitario, un municipio, felizmente hay 2 colegios secundarios y uno primario, hay ahora una agrotécnica, servicio de agua potable, y esto tiene, digamos, un núcleo urbano, donde está concentrado un grupo, digamos, un poco de la población. Pero Colonia Pando, además, ese municipio abarca otras 7 colonias. Está Colonia Laurel hacia la zona norte, está el Rosado Grande hacia la zona sur, está Colonia Libertad, está Colonia La Elisa, está Yasucá, está Guastavino. Son otras colonias que se ubican, digamos, y se referencian con este centro urbano, que es un centro urbano que está creciendo, ¿no? Bueno, y ahí en ese contexto está el Colegio Madre Teresa de Calcuta, una escuela secundaria que tiene alrededor de 30 años, 25 o 30 años, y bueno, ahí me tocó y me toca trabajar como docente secundario, llevando horas cátedra de la materia lenguaje artístico y comunicacional. Casualmente, a mí me llamaron para trabajar en el año 2015, hace ya, van a ser 11 años, en el 2026, para desarrollar actividades en la radio escolar que tiene precisamente el Colegio Madre Teresa de Calcuta. Tiene una radio FM de baja potencia y bueno, yo comencé a trabajar allí, a dar clases de comunicación y el elemento con el que desarrollamos las actividades es, por supuesto, la FM. Así que bueno, un poco trabajar, dar clases por la radio era un poco también hacerlo desde un medio que se comenzaba a conocer por los chicos de cuarto año, de ese año, del año 2020. Recuerden ustedes que la pandemia arranca o por lo menos las restricciones en pandemia arrancan en el mes de marzo aproximadamente, allá por mediados de marzo. Y bueno, ya nosotros a partir de ahí no pudimos ir más al colegio, ¿no? 17 o el 22 de marzo. Sí. Sí, el 17, 15, 17 de marzo por ahí. Y bueno, a partir de ahí, bueno, ya no pudimos ir más al colegio. Yo me quedé a 33 kilómetros de los chicos de Pando, de los que estaban más, no más cerca, pero sí en Colonia Pando. Y bueno, y después de los otros que viven distantes, como dije, 10, 12, 15 o 20 kilómetros del colegio. Así que bueno, toda una cuestión compleja. Obviamente, ¿cómo? Y entonces, buena, muy buena la pregunta, ¿no? es como tipo las manos mágicas. ¿Qué hiciste? Bueno, yo en primer lugar, primero digo, yo tengo pocas horas en el colegio, porque la verdad son pocas las horas, porque es una materia, digamos, no es una materia central, es más bien muy lúdica para los chicos, porque se usa mucho la radio, la comunicación, pero igualmente considero que todo forma parte de la formación integral de los chicos, entonces uno toma con mucha, digamos, con mucho sentido de pertenencia, ¿no? Y bueno, primero hice lo que todo el mundo hacía, el grupo de WhatsApp con los chicos que tuvieron teléfono. Aclaro que tenía 44 alumnos, porque en cuarto año se juntan los 2 terceros, entonces se hace un número bastante importante. Yo había tenido apenas 2 o 3 clases con los chicos en esa época, y bueno, a muchos los conocía por haber compartido horas de la escuela, del colegio, cruzarme, compartir con ellos. Porque era al inicio del ciclo lectivo. Acá las clases en Argentina arrancan en marzo. O sea, era 1 o 2 semanas y fue la pandemia. Exactamente. Las nuestras arrancan en febrero, marzo ahora, pero en esa época, bueno, sí, más o menos en marzo. Primera semana de marzo. Exactamente, entonces, comenzamos a conectarnos con los chicos, a ver cómo hacíamos, y bueno, lo que pasó es que la pandemia desnudó un montón de cosas también. En algunas casas había un solo teléfono para compartir toda la familia, otros tenían teléfono pero no señal, otros tenían señal pero a veces no tenían crédito y así, y otros no tenían nada directamente, digamos, ¿no? Así que de los 44... Perdón, en esa época también había tomado clases, estaba dando clases en la escuela normal de acá, capacitación profesional, y usábamos un método con el Facebook Live, pero la verdad que Facebook tenía un delay
de un delay enorme. Entonces, vos me hacías una pregunta y yo ya había avanzado 5 cuadras. Entonces, había mucho retraso. Pero bueno, las clases quedaban grabadas. Y la realidad era que en muchas familias había un celular para toda la familia. Y que los créditos se agotaban y no había plata que alcanzara para el crédito, para los datos o para claro, poder estar conectado. Fue todo un descontrol muy interesante. Continúo con tu anécdota. Bueno, pasó que armamos, como le dije, que todo el mundo, era lo básico, armar un grupo de WhatsApp. Y aquí vino la cuestión que yo le decía a la corresponsal del diario La Nación en Costa Rica lo siguiente: de 44 alumnos tenía 27 que estaban conectados de alguna manera, estaban identificados, los tenía en el grupo de WhatsApp, pero había 17 que se me habían perdido totalmente. Y yo no consideraba justo que esos 17 chicos estén fuera del radar, por lo menos de lo que a mí, de mi responsabilidad, digamos, de lo que tenía que ver conmigo. Entonces mi idea era saber qué pasaba con ellos, cuál era la situación, y hacer todo el esfuerzo posible para tratar de sumar a la mayor cantidad, digamos, de esos 17. De hecho, al final de todo, 5 chicos, de 5 chicos no tuve prácticamente registro en ese año, digamos, ¿no? Porque o no tenían teléfono, o no había conectividad o conexión telefónica, entonces, bueno, se complicó. Pero como también comencé a hacer unos videos, queriendo hacer unos videos y enviar, y no resultaba porque nunca subía el video, porque nunca llegaba, porque era muy pesado, porque no había, bueno, todas esas cosas técnicas que uno ya conoce. ¿Y vos qué asignatura dabas? Y como te digo, doy lenguaje artístico y comunicacional. Básicamente enseño lo que tiene que ver con el manejo de la radio, de cómo manejarse. Comunicación. Esa comunicación. Arranco con el proceso de comunicación, bueno, los elementos, en fin, y después voy entrando incluso con la historia del arte, tocando así muy por arriba y otras cuestiones, ¿no? Esos son los contenidos que enseño, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, al tener tantos chicos, yo decía, pero es mucha la cantidad de chicos que no están conectados, a los que no les va a llegar nunca ningún contenido. Decido hablar con la rectora del colegio, a quien agradezco muchísimo, la profesora Griselda Romero, porque ella fue tan responsable como yo de lo que pasó. Preguntó en el ministerio, le dijeron que sí, porque en ese momento, bueno, era como que cualquier cosa que sirviera para el fin de comunicarse me parece que era bienvenido. Y todo fue prueba, ensayo y error. Había leído algo en su momento sobre la historia de la comunicación, digamos, de los métodos de enseñanza a través de la radio, pero muy por arriba, con antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, la epidemia de poliomielitis en Estados Unidos, pero bueno, el tema era saber cómo hacerlo, porque todo muy bien, sí, le enseñan los chicos, bueno, por a través de la radio, pero ¿y cómo? Ahí estaba el cómo. Y ahí me encontré con un problema que eran los contenidos de cómo, porque no era que yo le podía decir a los chicos, bueno, vayan al libro tal o al manual tal y revisen y después, bueno, vamos siguiendo la misma. No hay nada escrito, digamos, o sea, así, digamos, ordenado. Yo los temas saco de distintas fuentes. Entonces había que buscar todo eso. Una académica muy, muy organizada. Exactamente. Entonces, yo los temas, los primeros días, como a la mañana en la radio, en nuestra radio, aquí en la radio de mi casa, tenemos una radio, que es de donde comencé. Yo no daba las clases a través de la radio de la escuela, yo daba las clases a través de la radio de la 107.7 FM San Roque, que es una radio que tiene 27 años de vigencia, ¿no? Una radio muy escuchada, muy importante. No está bien que yo lo diga, pero es así. Eso ya tenemos asumido. Entonces yo le decía a los chicos y a los padres, al aire, mi programa de la mañana, tengo un programa de lunes a viernes, hace 27 años casualmente. Yo ejerzo el periodismo hace casi 40 años y hace 27 estoy en nuestra radio definitivamente, gracias a Dios. Entonces le decía, miren, a partir de tal día voy a comenzar a dar contenidos a través de la radio. Yo sabía que la gente se enteraba, que sabía que estaban.
Es más, los que podían me hacían saber, mire, profe, que vamos a escuchar, bueno, en fin. Y había gente que no era mi alumna, me decía, ¿podemos escuchar? Sí, dale. Por ejemplo, son cosas novedosas que se dieron, ¿no? Y en los primeros días lo que hacía era sentarme acá como estoy ahora, sentarme frente al micrófono, ahí creo que una foto por ahí que te había pasado. Es el estudio de radio así como está, con la foto que yo te había pasado hace un rato, donde me sentaba frente al micrófono y decía, bueno, saludaba, exactamente ahí como está. Con un solo micrófono, ahora está todo cambiado, el cartel se sigue manteniendo, pero el resto está todo cambiado. Yo me sentaba frente a ese micrófono y decía, bueno, buenas tardes, saludaba, era en el horario que tendría que estar en el colegio dando clases, en horas de la siesta. Y bueno, decía, bueno, hoy vamos a hablar de la historia de la comunicación, o el proceso de comunicación, o la historia de tal cosa. Y comenzaba a desarrollar los contenidos. Hasta ahí todo bien, pero decía yo, ¿será que me están escuchando? ¿Será que van a entender? No tengo retroalimentación. Entonces, a través del WhatsApp, los que estaban en el WhatsApp, comenzamos también a establecer una suerte de código de comunicación. Al comenzar la clase, yo les tomaba asistencia, ¿sí? Pasaba lista, como se dice, y a los que estaban conectados en el WhatsApp me ponían el pulgar arriba, como que estaban presentes, me levantaban la mano. Y las preguntas me formulaban a través del WhatsApp y algunos participaban también a través, por ahí el que tenía conexión, le llamaba desde el teléfono fijo de la radio, le pedía al operador que le llamaba al número tal y le hacía salir al aire y le hacía preguntas. Ahí ya había un feedback, digamos, ya tenía una noción un poco de cómo estaban recibiendo, pero no era de la totalidad, digamos, ¿no? Entonces después la vuelta de tuerca vino a partir de los próximos días, porque también, aclaro y convengamos que había mucho tiempo para pensar y para hacer cosas, encerrado uno en su casa, bueno, yo decía, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Y comencé a pensar en hacer cuadernillos. Dicho sea de paso, acá tengo un par de cuadernillos, formato A4, que son estos, digamos, muy rudimentarios, se podrán dar cuenta, no tienen dibujo, no tienen nada. Y al final de cada cuadernillo, al final de cada tema, esto era un tema, por ejemplo, ¿no? Desarrollo un tema. Y al final acá una suerte de evaluación con 3, 4, 5 preguntas. Incluso algunos me agregaban cosas en hojas de blog a raya. Entonces, ¿qué hacía? Estos cuadernillos los tuve que fabricar en forma artesanal, porque no, como dije, no era que tenía, digamos, en un libro, no tengo condensados los temas. Entonces me sentaba en la compu, bajaba material, copiar y pegar en algunos casos, en otros escribir, y después venía el otro inconveniente, no tenía dónde imprimir esto acá en San Roque, digamos. Entonces tenía que mandar vía WhatsApp a un amigo de Saladas, que es una localidad que está a 40 kilómetros, un profe de ahí, y después había que ir a buscarlo porque había restricciones para entrar a la localidad, entonces yo esperaba fuera de la localidad, venían, me pasaban... Bueno, toda una odisea para los primeros cuadernillos. Hasta que apareció una empresa transnacional que fabrica computadoras, que no sé dónde vio mi tema, y me pidieron para hacer un corto publicitario, que anda dando vueltas por ahí, no aconsejando, sino decía, bueno, que yo hacía mis cuadernillos, mi actividad a través, con ese equipo de computación. Dicho sea de paso, con esta computadora estoy saliendo ahora. Me obsequiaron, por supuesto, y me obsequiaron una impresora, que hasta ahora la tengo, por supuesto, y con esa comencé a hacer mis cuadernillos, mis propios cuadernillos, o los propios cuadernillos. Ahora, ¿qué hacía con los cuadernillos? Bueno, había restricciones para salir, yo pedía autorización a las autoridades, a la policía y demás, y cada mes iba con la camioneta, una camioneta usada, muy usada, y salía, me iba desde temprano, desde las 6 y pico de la mañana, salía por todo el campo a llevar casa por casa los cuadernillos. Dejaba en las casas, en los primeros días, barbijo de por medio, hay por ahí fotos de donde yo estoy cruzando algún alambrado, esa que estoy pasando la tranquera es una foto, si bien artística, es una foto artística,
Sí. Claro, esa ya encargó el ICA cuando iban a hacer la promoción, pero tiene un fundamento, porque no es que se actuó para hacer eso. Había un fundamento, porque a mí me había pasado que en una casa estaba la tranquera cerrada y tuve que recurrir a pasar por encima, bueno, yo cuando contaba eso a la gente del ICA, decidieron con los fotógrafos hacer esa foto. Siempre cuento el fundamento, una foto, digamos, actuada, pero tiene que ver con algo. Cuando fui a llevar, me acuerdo el nombre de la alumna, Vanessa Ramírez, y tuve que ir a llevar a la casa, a su casa. Su papá cuida un campo, o cuidaba un campo ahí. Y bueno, tuve que pasar por encima de la tranquera para dejar. Bueno, y eso, así dejaba los cuadernillos. En algunos casos, los primeros días le explicaba, incluso estaba el alumno con el padre o la madre, le explicaba con barbijo de por medio, como digo, con las restricciones del caso. Y entonces, ¿qué hacía ahí? Hoy vamos a tocar el tema de la página número 1. Explicaba yo, desarrollaba, los chicos me preguntaban lo que tenían WhatsApp, algunos salían al aire, como dije, algunos preparábamos algunas efemérides, por ejemplo, yo les mandaba anticipadamente, esos chicos salían al aire, hay algunos videos por ahí que hicieron algunos canales de Buenos Aires sobre todo, Sí, TN, ¿no? y al final de cada... ¿Cómo? TN, el canal TN, te hizo todo noticia. Sí, Te hizo la nota. la verdad que notas hicieron prácticamente todos los canales. Me acuerdo Andino ¿Y y me cómo? acuerdo Canal 13, Canal 13 de Buenos Aires, que hizo una muy buena nota con ¿Pero María cómo Laura llegó eso? Santillán, Telenoche, me parece. Ahí tenés, perdón que te interrumpa, pero ahí tenés otra parte que me interesaría. ¿Cómo rompiste las barreras y llegaste a Buenos Aires? ¿Cómo tu acción trascendió, cruzó y llegó? Bueno, en realidad salió casi por una casualidad. El chico que me hacía de operador en la radio es un chico que era estudiante rural, dicho sea de paso, y una Sí. vez yo fui a correr una posta en homenaje a un soldado caído en Malvinas, una posta atlética, por además me gusta correr. En Pando un día me llegó y me pidió sacarse una foto conmigo, yo no sabía de quién se trataba, y me dijo, yo soy fulano, este año termino quinto año, era en esa época, y me gustaría trabajar en radio con usted. Me dijo, bueno, cuando terminó quinto año se cumplió la promesa, digamos, yo lo traje y desde entonces está acá y trabaja, ya tiene su camino hecho, es un periodista, un comunicador importante, y él me saca una foto, estando yo frente al micrófono, con la computadora, con los cuadernillos, y publica en su Facebook. Su Facebook se llama Walter Amarilla, él es muy leído, digamos, debe ser el medio local más leído en este momento. Una amiga, lamentablemente desaparecida ya, una periodista joven del diario El Litoral, Cintia Casco. Diario El Litoral es un diario importante, Corrientes es uno de los 3 diarios importantes de la capital. Me llama y me dice, Daniel, ¿qué es esto? Estoy viendo que, no sé, que había publicado Walter, un maestro rural enseñando por radio, una cosa así fue. Entonces yo le explico, así como estoy explicando más o menos ahora, un poco más sintéticamente. Entonces me dice, ¿será que podemos hacer una nota? Porque estamos escasos de noticias también, bueno, que sé, todas esas cosas pasaban en pandemia. No habían homicidios, no habían robos, bueno, todas esas cosas. Y bueno, por supuesto que sí, porque a mí también me interesaba que el método de última, después, en el tiempo que se sepa, por qué le podía servir a otros. De hecho, le sirvió a otros docentes. Había una docente de Tierra del Fuego, chaqueña ella, que me llamaba y yo más o menos le contaba. Y había otro chico acá también que hacía para la primaria, bueno, en fin. Y entonces, bueno, esta amiga publica y en el diario, sale en el diario, llaman de otros medios, llaman de otros medios, llaman de otros medios, comenzaron a llamar los medios locales, regionales en principio. Hasta que un día me llaman de Infobae, eh, y me llama un periodista que suele contar también un poco historias de Malvinas, porque yo había enganchado esto todo con el tema de Malvinas también, como decía recién, porque es uno de los fuertes que solemos colaborar en el colegio, la concientización sobre la causa Malvinas. Y bueno, me llamaron y hice una nota muy extensa que se llama La hora de la siesta. Está por ahí si uno busca va a encontrar. Y la verdad fue una nota extensa donde contaba la historia de mi pueblo, en fin. Y eso fue, me parece,
fue el catalizador, fue el puntapié para que todos los medios nacionales e internacionales también se prendieran. De hecho, me han hecho notas de la agencia EFE, por ejemplo, de radios de España, de Colombia, de México, de Brasil. Y bueno, creo que en ese contexto llegó al ICA, digamos, ¿no? Entiendo. Bueno, o sea, nunca analicé cómo llegó al ICA, pero bueno, supongo que habrá sido por el impacto que tuvo en los medios internacionales, sobre todo. El ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es una entidad que depende de OEA y que donde están representados todos los países de América, ¿no? Todos los ministros de Agricultura de América tienen injerencia ahí. Entonces, bueno, ellos se reúnen y empezaron a distinguir diferentes líderes. En este caso, a Dani, que lo distinguen básicamente por su creatividad en el momento de enseñar y desafiar y llevar, que tiene un valor muy grande. Que vos estás demostrando también que los chicos pueden recibir educación formal en sus locaciones. No tienen necesidad de trasladarse a la ciudad, ¿no? O sea, podemos invertir un poco. No es que el alumno te quiera a la escuela. La escuela puede inventar determinadas estructuras para que ocurra exactamente al revés. Ser la escuela la que va hacia el alumno. Claro, para cerrar el tema del cuadernillo, porque por ahí no quedó un poco descolgado, coincidiendo con lo que vos decís. Al final de cada tema, como decía, teníamos una suerte de evaluación muy rudimentaria, preguntando cosas sobre el tema que los chicos respondían, o a veces alguna consigna que tenían que comentar, digamos, determinados temas o responder determinadas cuestiones. Entonces yo pasaba, cuando se terminaba ese cuadernillo, pasaba y retiraba el cuadernillo ya utilizado y reponía por otro en blanco, digamos, o por lo menos con otro, para comenzar temas nuevos. Y así tenía ya una noción digamos, del conjunto de los chicos y los evaluaba, digamos. Entonces, en cierta medida, podemos decir que un método que se usó históricamente, el de enseñar por radio, con esta impronta, no sé, no creo que exista en otros lugares de esta manera. De hecho, Radio ECA en España ha enseñado durante muchos años, ha hecho educación formal en las Canarias, con títulos oficiales. Bueno, en Centroamérica se usa mucho también, en la propia Costa Rica está el ISER, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, está el ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica. Es decir, hay mucha experiencia. Ahora no sé, este método rudimentario que yo implementé, que en realidad por ahí uno dice, no, fue una genialidad. No fue nada de genialidad. Fue, como siempre digo, un manotazo ahogado de alguien que no tenía otra herramienta más que una radio. Yo tenía la radio acá en mi casa, no me hubiera perdonado nunca, siempre digo, de que podía haber hecho algo más por los chicos y no haberlo hecho, digamos, ¿no? Además, pues tengo también una hija que en ese momento tenía la edad de mis alumnos y ella, bueno, yo veía que ella tenía disponible conectividad, un par de computadoras, y pensaba muchas veces que esos chicos que por ahí estaban haciendo un esfuerzo tremendo, podría ser alguno de mis hijos, digamos, ¿no? Entonces, eso llevaba a que uno hiciera un esfuerzo un poco más de esfuerzo, mejor dicho. Y habiendo tiempo, habiendo disponibilidad de medios, bueno, hicimos. Gracias a Dios, creo que en definitiva sirvió para por lo menos contribuir. Porque por ahí uno puede decir, sí, pero fue un método obsoleto, no sé si habrá cumplido el objetivo, era lo que había. Yo tenía eso, otra cosa, honestamente digo, no tenía, y bueno, y hasta el día de hoy digo que también sirvió, respondiendo un poco a lo que decías vos, porque me di cuenta que mucha gente que no tenía acceso a los medios tradicionales, o sea, a los medios de conectividad tradicional, como llámese internet o telefonía, pueden usar este medio mucho más antiguo y se puede usar. Yo estoy convencido de que esto se puede y se debe usar para acercar a las personas que por razones de tiempo, distancia o recursos económicos no pueden acceder a una conexión de internet o de otra forma, y darle, por ejemplo, terminalidad educativa a aquellas personas que viven en zonas rurales, que son personas grandes que no pueden asistir regularmente a clases formales, y tal vez por ahí sea una solución para
que haya gente que pueda terminar sus estudios secundarios, sobre todo, ¿no? Lo viejo también funciona, Juan. Una gran frase de la película del Eternauta. Totalmente. Un método viejo que funciona, que va a funcionar. O sea, si bien la conectividad hoy por hoy se ha extendido, también sigue siendo costosa, mucho. En las áreas rurales no hay una gran cantidad de conectividad, todavía hay zonas, sobre todo en América Latina, hay zonas donde hay una gran carencia de conectividad, pero bueno, son métodos alternativos. Y vos estás diseñando un proyecto en este momento para hacer con el ICA, ¿no? Sí, precisamente, cuando pasó esto, la ministra de Educación de la provincia, con quien yo estaba en contacto de alguna manera, me convocó para colaborar con un programa que se llama Acompañar. Lo hice en parte del 2021, que era sobre todo destinado a alumnos que habían quedado fuera del sistema, alumnos grandes, personas grandes. Y en esa oportunidad, y ahora estoy trabajando precisamente también con el director de nivel secundario, en la posibilidad y con la gente del IICA, de que las comunidades rurales, sobre todo aquellas donde, repito, se detectan personas que por razones de tiempo, de estudio, de recursos, situación laboral o lo que fuere, no pudieron seguir asistiendo al secundario. Porque hoy la educación secundaria está muy distribuida, muy difundida en el interior del interior, sobre todo en la Argentina, digamos, ¿no? Por lo menos lo veo aquí en Corrientes. Ahora, hay personas que formaron una familia, me pasa con algunos que fueron mis alumnos, dice, profe, no terminé, me faltó un año, ¿y qué pasó? Me casé, tuve que ir a trabajar a la chacra, me tuve que hacer cargo de la chacra de mi papá, por distintos motivos, y esa gente no puede asistir regularmente a trasladarse 15, 20 kilómetros hasta el colegio en horas nocturnas, pongámosle, cuando terminan sus actividades laborales, para asistir a una clase, como suele ser el plan Fines, digamos, ¿no? Conocido plan Fines, por lo menos, o que existía, creo que ya no existe más. Sí, bueno, en Corrientes se reconvirtió llamándose Tarahuico E, que quiere decir amanecer correntino. Entonces, volviendo sobre la cuestión, poniendo este método que está probado y comprobado, no por lo que yo haya hecho, sino en el mundo, di ejemplos de algunas radios y algunos institutos que lo hacen o lo hacían, esas personas haciendo, por ejemplo, haciendo las grabaciones y repitiendo varias veces. Hoy, por ejemplo, en Argentina, en todos los lugares, hasta en los parajes más pequeños, existe una radio de FM. Si hay algo que se ha democratizado en ese sentido, fue la posibilidad de instalación de pequeñas emisoras en todo el territorio. Entonces, no hay necesidad que un colegio tenga una radio, digamos, sino usando las radios comerciales que tienen bastante espacio hoy en día, se pueden difundir estos contenidos con el soporte de los cuadernillos, hacer la devolución, repito, con los cuadernillos, también responder las consignas, las preguntas al final, y seguir avanzando hasta... De hecho, en esa época tuve tres o cuatro madres que terminaron el cuarto año merced a este método. De otra forma, tal vez no lo hubieran podido hacer. La verdad que fue muy reconfortante eso, por ejemplo. Fueron tres madres que se inscribieron en el colegio, estaban en el colegio, bueno, por lo menos con este método ellos seguían, tenían un plano igualitario con el resto de los chicos, incluso con algunos de sus hijos, ¿no? Que estaban en el mismo año. Pero es un método que puede ser que sea muy rústico, muy rudimentario, muy básico, pero es sumamente eficiente. Entonces ya le eleva de categoría. No, de eso no tengo duda, y te digo más, yo creo que sería un justo reconocimiento a un medio tan noble como es la radio, porque la radio, no tiene defensas, digamos, no hay gente que levante las banderas de la radio, salvo a los que nos gusta mucho. Es un medio universal, es muy barato, muy económico. Cualquiera hoy puede sintonizar una radio, basta con tener un receptor. Hay radios que de hecho están en internet.
se han ido ayornando las radios, otras hacen streaming. Nosotros estamos en ese proceso también, porque hay que seguir. Tenemos página, tenemos un montón de cosas, pero la radio, básicamente, como radio, vos hoy estás en la cabecera de una chacra. De hecho, nosotros sabemos que somos compañía para mucha gente. Cuando me iba a entregar los cuadernillos, me pasaban cosas muy movilizantes. Digamos, veía gente que tenía en la cabecera de la chacra una radio. Arriba de la heladera una radio permanentemente prendida, en la camioneta, en el tractor. Incluso me ha tocado ver en una yunta de bueyes colgada por el buey una radio portátil. La verdad que son cosas muy movilizantes que hacen que le dan sentido al trabajo de uno. Y entonces, bueno, digo, es un medio que llega, que masivamente llega, que no requiere mayor inversión para el que va a escuchar, y me parece que sería un justo reconocimiento para la radio que estas cosas, que pueda servir como vehículo de educación o de instrucción o de formación. Y sería muy bueno, hay que buscarle la vuelta para... Y nosotros ahora estamos colaborando, cuando digo nosotros me refiero, le quiero contar a la gente, esta vez vamos a invertir los roles, con Andrea y con José Muñoz hemos conformado un grupo de amigos de la ruralidad que nos hemos conocido merced a esta cuestión en Costa Rica, y bueno, estamos acompañando, no voy a decir asesorando, pero acompañando con ideas a otros amigos, caso de Chito Quintero en Panamá, donde está muy avanzada la posibilidad de la instalación de una radio de baja potencia, la radio FM de baja potencia, que va a servir a las comunidades de la comarca donde él vive, que son creo que 11 comunidades, que hoy no tienen conexión ni telefónica en muchos casos. Así que bueno. A partir de este encuentro, de esta conversación, bueno, pueden surgir nuevos proyectos que podamos hacer, porque en realidad la radio puede ser a enseñar, para trabajar todo lo que es la parte de la autoestima, las diferentes problemáticas. La radio es una gran compañía. O sea, es verdad, yo, por ejemplo, mis hábitos han cambiado, donde hoy casi todo lo hago por YouTube, es verdad, pero aún escucho radio por YouTube. O sea, hay como una metodología, y cuando yo estaba en la facultad, la radio era mi compañera 24/7. La radio es la radio, ¿no? Badía fue mi compañero mientras dibujaba, su voz, su música. Entonces, la radio tiene esa cosa que es maravillosa. Y bueno, a través de esto quiero honrarte, porque bueno, vos sos mucho mejor que yo haciendo reportajes. Pero fue tan grande tu proyecto, es tan maravilloso, y contribuiste tanto en una época tan compleja como fue la pandemia, ¿no? Donde todos estuvimos un poco perdidos en la nebulosa. No, bueno, primero yo quiero agradecerte por visibilizar una vez más algo que, como dije, en el vulgo se conoce como el manotazo ahogado, bueno, motivado precisamente por una necesidad, y bueno, la idea es que esto que se socializó en aquel encuentro en Costa Rica el año pasado, en abril del año pasado, el año antepasado, estamos en 2026. Ojalá que este año podamos encontrarnos. Claro, ojalá. Esto que se socializó y que interesó a muchas personas, porque incluso después me siguieron llamando. Yo quiero agradecerte por la iniciativa. La verdad que es muy buena la iniciativa que has tomado de conocer estas cosas un poco más en profundidad de lo que por ahí aparece en las notas periodísticas y demás. Y quedar a disposición yo sé que hay muchos lugares de América, de esta América enorme, sufriente en muchos casos, con muchas carencias, con muchas asimetrías, que tienen los mismos problemas. Los mismos problemas. Yo hablaba con gente de México, me decía, mirá, nosotros hay zonas donde no hay conectividad. Hablaba con gente de Guatemala, con gente, de Centroamérica. De hecho, estaba comentando lo de... Nosotros siempre hablamos con toda América. Claro.
Una de las grandes ventajas de ser líderes, ¿no? Que tenemos una red que tenemos desde Canadá hasta Argentina por todos los países. Claro, y también hablaba, por ejemplo, con Katia Silene de Brasil, Brasil, de la zona de Mato Grosso, de esta aldea Acratilleré, Gaviao da Montaña, creo así se dice, bueno, un poco en portuñol, de la posibilidad de nosotros, esta experiencia que uno puede tener, que puede ser pequeña, pero para otros puede ser importante, acompañar en la idea de, yo sigo siendo fanático de la radio, como digo, y siempre voy a abogar porque existan radios. Los únicos inconvenientes que hoy pueden surgir, eso le digo a cualquiera que nos pueda estar mirando, nosotros estamos dispuestos y disponibles para escuchar cualquier tipo de inquietud. El único inconveniente que hoy puede haber son las legislaciones de distintos países, inconvenientes digo, que pueden retrasar más o menos la posible instalación de alguna radio. Siempre propongo, digo, en los lugares como pasa con Chito Quintero y demás, en sus comunidades en Panamá, que me decían, nosotros para hacer una reunión tenemos que comunicarnos y a veces no tenemos líneas telefónicas o no hay comunicación. Uno con una radio pequeña en un lugar da un comunicado y todo el mundo se entera al minuto. Vos sabés que el otro día, no sé si te lo conté, leí una novela turca y en la novela turca estaba ubicada a mediados del siglo XIX en un pueblo muy pequeño y el alcalde hacía los anuncios por radio. Entonces había parlantes y anunciaba, acaba de nacer el bebé de fulanito y sultanito. Entonces todo el pueblo se enteraba de lo que pasaba porque era a través de la radio y que el mismo intendente, alcalde. Muy divertido. Bueno, sí, pero anécdotas de esas tenés en los pueblos un montón. Por eso yo decía, la radio no solo como vehículo de comunicación, de transmisión de contenidos culturales, claro. y obviamente como medio educativo y didáctico, porque fíjense, mis alumnos de cuarto año en el colegio, que conocen la radio prácticamente por referencia, porque me dicen, en mi casa hay una radio y todo el día escuchamos para saber cómo va a estar el clima, cuándo es la fecha de pago, cuándo viene el ingeniero agrónomo, cuándo es la reunión de los productores. Eso sirvió para que nosotros podamos no quedarnos enfrascados en un año inactivo como fue el tema de la pandemia, o en un año y medio. Bueno, yo digo, los contenidos que uno quisiera difundir, que tienen que ver con la cultura de uno mismo, la preservación de los contenidos culturales, la radio es un muy buen elemento para estos lugares donde no existen medios de comunicación grandes, o no existen, o solamente se escuchan los medios centrales. Nosotros tenemos la voluntad, con Andrea y con José, y con el apoyo del ICA, por cierto, de gestionar la posibilidad de que concretamente se instalen estos pequeños medios de comunicación. Y de hecho vamos a estar acompañando. Faltan que se conecten, más con Andrea, que está más en contacto con todo el mundo, y bueno, estamos a disposición y creo que puede servir para algo, ¿no? Vamos a hacer muchas cosas. Dani, gracias por tu tiempo, porque aparte, Daniel está estudiando Derecho, próximamente va a ser abogado, y bueno, y él se la pasa estudiando y se la pasa haciendo cosas, o sea que sé que el tiempo es muy caro para él. Agradezco un montón que me hayas regalado esta hora donde podamos haberte conocido mejor. No, por favor, el agradecido soy yo. Por ahí me emociono todavía al recordar estas cosas, porque la verdad que forman parte de un bagaje personal, digamos, es importante. Yo lo tengo muy sí, yo tal vez, a ver, no es bueno que uno tenga una cuestión autorreferencial, digamos, pero yo me emociono por el hecho de saber de que hubo gente con la que la peleamos, y sobre todo el esfuerzo. Cuando veo a algunos de mis alumnos, como el caso de Lucas, un chico que está hoy en Goya, próximo a recibirse de profesor de enseñanza de ciencia de la educación, que fue alumno durante la pandemia, yo la verdad, y le hacían una nota en televisión, creo que fue Canal 3, decía, ¿cómo es el profe?
y decía, el profe es un genio. Yo no soy un genio. Después le corregía a Lucas, no soy un genio. Yo simplemente fui un compañero y sigo siendo compañero de mis alumnos, pero ver estas cosas y que uno pueda haber puesto el granito de arena para que esos chicos no pierdan el año, repito, todavía me emociona, pero no se dan una idea de la carga emocional que tiene eso. Y más haber conocido gente tan valiosa como ustedes a través de lo que hizo el ICA, todavía me emociona mucho más. Por eso no es ninguna molestia, al contrario, Andrea, yo te agradezco a vos que me hayas tenido en cuenta y quedo a disposición, como dije. O sea, todo lo que uno pueda hacer me parece que va a ser poco, porque me parece que también el ICA nos puso en una posición a todos, a vos, a todos los que estamos en esto, en una posición donde tenemos a lo mejor una misión que es la de tratar de contribuir con ese granito de arena en cada uno de nuestros lugares. Así que, nada, a disposición de ustedes cuando quieran. Muchísimas Por gracias. un gran 26, Dani, y que nos podamos ver pronto. Gracias igualmente. Un gran 2026 con florecimiento de comunicación en toda América. Hasta luego. Por todo. Un gran abrazo a tu familia y espero verte pronto. Chao, Dani, gracias, corazón.